Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente su ámbito de aplicación. Todo lo que vamos a estudiar en este vídeo se encuentra regulado en la Ley 29.1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Concretamente en su artículo 1 y en su artículo 2. En su artículo 1 establece que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas, sujetas al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Vamos a ir desglosando y explicando este artículo por partes. En primer lugar, determina este artículo que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo. Esto lo que significa es que los juzgados y tribunales del ámbito contencioso administrativo serán los encargados de conocer y decidir sobre las reclamaciones o pretensiones que se presenten en relación con la actuación de la administración pública, que está regulada por el derecho administrativo. En otras palabras, si alguien tiene un conflicto o demanda contra un acto o una actuación de la administración, esos tribunales serán los competentes para resolverlo. Por ejemplo, imaginad que el ayuntamiento decide construir una obra en un barrio sin haber consultado a los vecinos ni haber obtenido la autorización ambiental necesaria. Una persona o una asociación considera que la actuación del ayuntamiento viola normas de derecho administrativo y presenta una reclamación ante los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo, para que se anule la actuación o para que se ordenen medidas correctivas. En segundo lugar, el artículo 1 también establece que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones generales de rango inferior a la ley. Esto significa que los juzgados y tribunales del ámbito contencioso administrativo tienen la competencia para conocer y resolver las reclamaciones o pretensiones que se hagan respecto a las normas administrativas que no son leyes, es decir, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, como pueden ser reglamentos, órdenes, decretos o, por ejemplo, normas administrativas. Es decir, que si alguien impugna una norma administrativa que no es una ley, estos tribunales deben decidir sobre esa impugnación. Por ejemplo, supongamos que una ciudad aprueba un reglamento municipal sobre horarios de apertura de comercio. Un comerciante considera que ese reglamento viola normativas superiores o derechos constitucionales y decide impugnarlo. El comerciante presenta una reclamación ante los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo. Esos tribunales analizarán si el reglamento municipal se ajusta a la ley y a las normas de rango superior y decidirán si se debe anular el reglamento o modificarlo o si no hay infracción. Si el tribunal encuentra que el reglamento excede competencia o contraviene leyes, puede anularlo o exigir medidas correctivas. Y en tercer lugar, ese artículo 1 establece también que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Esto significa que los juzgados y tribunales del ámbito contencioso administrativo tienen la facultad de conocer cuando alguien presente pretensiones, como pueden ser reclamaciones, recursos, etc., relacionadas con decretos legislativos, si dichos decretos
exceden los límites que la ley concede a la Administración para delegar funciones. Por lo tanto, si un decreto legislativo va más allá de lo que la ley permite delegar, esos tribunales pueden revisar y resolver esas pretensiones. Por ejemplo, suponer que la Constitución autoriza al Gobierno a delegar ciertas competencias legislativas en un ministerio para dictar decretos legislativos. El marco legal establece un límite claro. El ministerio puede regular aspectos técnicos, pero no cuestiones de política general. El Gobierno dicta un decreto legislativo que, según dice, excede esos límites y aborda temas de política general y asigna funciones que solo corresponden legislar al Congreso. La ciudadanía o una entidad afectada impugna el decreto ante los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo, alegando que el decreto excede la delegación y viola la Constitución. En ese caso, el órgano contencioso administrativo revisará la pretensión y decidirá si el decreto debe ser anulado, modificado o si la impugnación no tiene fundamento. El artículo 1, pero en este caso en su punto tercero, establece que conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial, sujetos al derecho público, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Esto significa de forma más simple que todo lo relativo al personal, la organización y la gestión de bienes públicos, que esté regulado por el derecho público y que emane de las instituciones del Poder Legislativo o equivalente, debe seguir las reglas y procedimientos que corresponden a esos órganos. Indica que esas actuaciones deben respetar el marco institucional y las garantías propias de cada órgano y están sujetas a supervisión y control por parte de esas instituciones. La letra B de este artículo 1.3 establece que los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo conocerán también de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y de la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto significa que los juzgados y tribunales del ámbito contencioso administrativo serán los encargados de estudiar y resolver las reclamaciones o peticiones relacionadas con dos cosas. La primera, con las actuaciones y normas emitidas por el Consejo General del Poder Judicial, y la segunda, con la actividad administrativa de los órganos de gobierno, de los juzgados y tribunales. Todo ello debe hacerse conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, estas causas se gestionan dentro del marco de esa ley ante esa jurisdicción y siguiendo sus reglas. Por ejemplo, suponer que el Consejo General del Poder Judicial emite una resolución sobre la organización interna de un juzgado, por ejemplo, un cambio en la distribución de personal o en la gestión de expedientes. Un juez o una parte interesada considera que esa resolución afecta sus derechos o no se ajusta a la ley y presenta una demanda ante los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo. Esos juzgados y tribunales revisarán las actuaciones o la norma del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de ese juzgado, para decidir si la resolución es compatible con la Ley Orgánica del Poder Judicial y con el marco jurídico aplicable. La resolución final, si corresponde, puede confirmar, modificar o anular la actuación impugnada, siempre dentro de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por último, la letra C de este artículo 1.3 establece que los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo
conocerán de la actuación de la Administración electoral en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo cual significa que los tribunales del ámbito contencioso administrativo serán competentes para conocer y resolver las reclamaciones, demandas o pretensiones que surjan respecto a la actuación de la Administración electoral, y ello se hará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, que si alguien impugna una actuación electoral, estos tribunales decidirán sobre esas pretensiones siguiendo esta ley. Por ejemplo, imaginad que la Junta Electoral local decide cerrar una mesa electoral por irregularidades sin dar explicación adecuada. Una persona afectada presenta una demanda ante un juzgado de lo contencioso administrativo para impugnar esa decisión. El juez revisa la actuación de la Junta Electoral y, siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, decide si la actuación fue correcta o si debe anularla o modificarla. Por ejemplo, imaginad que la Junta Electoral local decide cerrar una mesa electoral por irregularidades sin dar explicación adecuada. Una persona afectada presenta una demanda ante un juzgado de lo contencioso administrativo para impugnar esa decisión. El juez revisa la actuación de la Junta Electoral y, siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, decide si la actuación fue correcta o si debe anularla o modificarla. Continuamos con el artículo 2 de la ley, que establece que el orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se suscite en relación, en primer lugar, con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes. Todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dicho acto. Esto significa que el órgano judicial del orden contencioso administrativo, es decir, los tribunales que revisan actos de la Administración, se encargará de resolver cualquier cuestión que surja relacionada con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, regulado en la Constitución española, los elementos reglados, que son especificaciones legales o criterios preestablecidos relacionados con esos derechos, y la determinación de las indemnizaciones que procedan por daño o perjuicio. Todo ello cuando esté conectado con actos del Gobierno o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, sin importar la naturaleza de esos actos, por ejemplo, ya sean administrativos, de regulación o, por ejemplo, de organización. En resumen, este ámbito jurisdiccional tiene competencia para revisar y decidir sobre derechos fundamentales y sus garantías, así como sobre indemnizaciones siempre que esté vinculado a actos de las autoridades autonómicas o estatales. Además, este artículo segundo, en su letra B, establece que también los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa conocerán de las cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las administraciones públicas. La letra C se refiere a los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas. Es decir, que el orden contencioso administrativo revisará las decisiones y reglamentos de estas entidades cuando actúen en el ámbito público. La letra D se refiere a los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. Es decir, que revisará tanto la fiscalización de la Administración sobre los concesionarios como los actos de los propios concesionarios cuando la ley lo permita.
La letra E del artículo 2 se refiere a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante las órdenes jurisdiccionales, civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuente con un seguro de responsabilidad. En resumen, este tipo de reclamaciones se ventila exclusivamente en el ámbito contencioso administrativo. Y por último, y para terminar con el artículo 2, la letra F se refiere a todas las restantes materias que le atribuya expresamente una ley. Y hasta aquí todo lo relacionado con el ámbito de aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Os recuerdo también que en la descripción de cada vídeo dejo una serie de manuales recomendados por si los necesitáis. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.